golpe de Estado. Izquierda y derecha hablan de golpe de Estado todo el tiempo. A ver, los chicos del Foco, en un video anterior, hablando del tema del F-16, dijeron que era un golpe de Estado esta compra, porque al señor Balcázar se le ocurrió decir que mejor la compra la haga el siguiente gobierno. La cuestión está en que ellos dicen golpe de Estado. ¿Por qué? Porque pasaron por encima del presidente supuestamente, pero la verdad es que ellos ocultaron la información real. Esta compra no tenía que haberse firmado por el presidente. Simplemente era un tema que ya estaba en curso y el presidente lo que hizo fue firmar un decreto supremo para que se diera el desembolso del dinero para pagar la primera armada de lo que viene a ser este lote de aviones. Pero el detalle está en que eso, ¿acaso es un golpe de Estado? ¿Qué cosa configura un golpe de Estado? Como para que todo el mundo ande hablando de golpe de Estado. La verdad es que aquí en nuestro país tenemos esa frase tan contundente que simplemente nadie la entiende. La verdad es que el Perú ha pasado por innumerables golpes de Estado, pero hasta ahora parece que la sociedad no lo terminó de entender. Y no solamente no lo terminó de entender porque el peruano olvida rápido, olvida pronto, sino porque tampoco es capaz de transmitir las cosas que pasaron tal cuales fueron, lo suficientemente bien como para que aprendamos de esas historias y de alguna manera mejoremos las cosas. Que no se repita todo esto. López Aliaga salió con el tema de la insurgencia, después dio marcha atrás. Si quieren incendiar la pradera, la vamos a incendiar, señores. Si quieren incendiar la pradera, mancos no somos. Lo que quiere la mafia es inflar, con anforazo inclusive, a un candidato radical, ¿no? Para ponerla junto a la señora de siempre. Va a encontrar con un pueblo ardiente y en insurgencia civil que está prevista en la Constitución. Clarísimo. Vamos a comunicarnos por redes sociales porque esa gran prensa no cubre este evento, evidentemente, no cubre nada. Pues esta gran prensa es parte de la corrupción, es parte de la venta de la parte. Quiero finalizar diciendo lo siguiente: si es necesario entregar la vida, lo haremos, pero esto no queda así. Claro, es que hay un problema grande aquí. La indignación es tal que a veces hay personas que no tienen la capacidad de frenarse. Varios dirán, bueno, eso le pasa a todos, sí, pero hay una cuestión que tiene que ver directamente con el liderazgo. Se trata de una persona que no puede compararse dentro de su doctrina con gente que también habla de lo mismo. Caso Antauro Humala, por ejemplo, o lo que hizo Pedro Castillo, que tiene que ver directamente con una toma de poder, no tiene que ver con lo que ha hablado López Aliaga, pero igual, la frase hace que se termine catalogando él en un lugar similar. Y esto lo que genera es que termina él nuevamente dándole insumo a quienes lo critican. Y también le digo una cosa, señora Fujimori. Usted sabe bien que nos están robando las elecciones. Usted sabe bien que debe plantarse. Usted sabe bien que va a perder las elecciones. Y usted sigue. Usted pierde con el panetón, señora. Es la cuarta vez que va a perder y arriesga al Perú así. Si escuchas ayer a López Aliaga, quiero ser muy transparente, porque como siempre soy muy frontal. Yo veo a una persona con un serio problema de salud mental.
No puedes expresarte de esa manera amenazando al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Sí, ha dándole sido 24 horas, horrible. inclusive haciendo expresiones de connotación sexual que Sí, aluden sí. inclusive a una violación, bastante grotesco. Y una persona religiosa, ¿no? Hay ahí como un Ahí viene el salto. tema, ¿no? Ahí viene el tema, eso ni siquiera el machito del barrio, ¿no? Exacto. O el más vivo del salón de clases. Siempre Sí. hay códigos. Yo siento que López Aliaga, con el tema del alcoholismo y todo esto, está pasándole factura. Y lo peligroso es que, bueno, ese es López Aliaga, pero detrás de López Aliaga, ¿cuántos votos tiene? 1.800.000. Hay 1.800.000 peruanos que han respaldado a López Aliaga. La cuestión está en lo siguiente, que Perú no necesita ningún golpe de Estado. La cuestión parte desde que nosotros mismos nos hemos convertido en nuestro problema. Y no nos damos cuenta de eso y no queremos tampoco. Porque al final de cuentas somos una sociedad totalmente disfuncional, infantil, que no ha madurado y que por eso mismo sigue repitiendo sus mismos errores. Dicen en la psicología que una persona cuando toca fondo aprende, ¿no? Y se da cuenta, toma conciencia y busca qué mejorar. No digo cambia, no digo evoluciona, digo que busca qué mejorar. Tocar fondo una vez o dos o tres veces no siempre es el sinónimo de cambio, no es el sinónimo de mejora, pero lo usual en una persona es que emocionalmente ese golpe geste ese cambio de actitud, ese cambio de mentalidad, esa búsqueda de algo bueno, de encontrarse a sí mismo y hacer las cosas mejor. Porque el Perú no ha sido capaz de hacer eso socialmente hablando. O sea, no hablo de lo que la izquierda cita como el pueblo, ¿no? Porque el pueblo para la izquierda no es más que ese grupo que reemplaza al proletariado y que termina siendo la masa a dominar. Una vez que una persona que, digamos, surge, sale de lo que viene a ser una pobreza económica, deja de ser del pueblo para la gente de izquierda. Y cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. Y viene el problema, porque si es dejar de ser pobre para vivir como en Miami, Sí. pues se acabó la humanidad. Ese fue un episodio en el Palacio de Miraflores, en la sala de Consejo de Ministros. Estaba él, estaba José Vicente Rangel, Aristóbulo Isturiz, Héctor Navarro. Estábamos allí con motivo de que yo le había dicho al presidente Chávez que quería conversar con él sobre los problemas económicos y financieros que se le avecinaban al país. Y entonces él me dice, pero así con un cinismo enorme, con su cara bien lavada como la de él, y me dice, caramba, usted no ha comprendido la revolución. La revolución se trata de mantener a los pobres pobres, pero con esperanza. Porque los pobres son los que votan por nosotros, los pobres son los que nos dan el poder. Y mientras nosotros hacemos el discurso de la defensa de los pobres, no los podemos sacar a la clase media, porque dejan de ser pobres y pasan a ser nuestro enemigo. Entonces los pobres tienen como destino ser pobres hasta tanto nosotros hagamos la transformación cultural que se requiere en este país. Morena obtiene sus votos con la gente más ignorante. Entre más analfabetismo, más apoyo a Morena. El problema por ahí es esa clase media que ya se quiere superior al resto, ¿no? Ya le hemos dicho. El síndrome de Doña Florinda, ¿no? El que se superó un poquito, ya tiene trabajo estable, seguro social, crédito hipotecario para tener su casita, ya se cree propietario y se vuelve funcional a los grupos de poder. Y empiezan a darle palo a los pobres obreros, a los don Ramones, empiezan a llamarle chusma al resto, empiezan a admirar al capitalista compasivo, a don Barriga, a votar por la gente de bien y empiezan, insisto, a creerse superior a los demás y lo que es peor, a engreír a sus hijos y enseñarles también que son superiores a los demás y llamarles al resto chusma. El socialismo fue un sueño. El socialismo es una utopía irrealizable. ¿El socialismo para usted ahora, siglo Para mí, el comunismo, el que el propio Marx definió como comunista, como el comunismo. Esa frase del pueblo somos todos, en realidad es una especie de eufemismo de una cosa etérea, porque al final de cuentas todos podemos decir soy del pueblo, yo provengo del pueblo, yo formo parte del pueblo. En realidad somos una ciudadanía. Pero para no enredarnos en este tema, la situación es la siguiente. ¿De verdad sabemos qué es un golpe de Estado? ¿Y estamos preparados para entender que un golpe de Estado
no tiene que ser necesariamente edulcorado con una frase de un golpe de Estado civil-militar o cívico-militar o como quieran llamarlo, porque eso en realidad demuestra que la mentalidad de esa persona aparentemente liberal no es tal, aparente conservadora no es tal, porque si lo fueran, estarían respetando todo lo que tiene que ver con las libertades de las personas y definitivamente un golpe de Estado no respeta libertades. Lo conozco, señor. ¿Quién es usted? Yo le exijo que se identifique. Ya, soy un oficial del ejército. ¿Cómo se llama usted, señor? ¿Señor acá, señor? Yo soy acá. Tenga usted la amabilidad. Yo soy miembro de la democracia. Soy parlamentario y voy a defender la democracia. Tenga usted la amabilidad. Ya, defiéndala por acá, no, por favor. Voy a mi casa, señor. Hola, por favor, visita. Voy a mi casa. La casa de la ley, la casa de la democracia. Está mal criado, señor diputado. Señor, pare de la pata, pare de la pata. Por favor, pare de la pata, pare de la pata. No van a impedir que yo entre. No van a impedir. Por favor. Tenga la valía, señores. Prensa, compadre. Con permiso, por favor, no pasa nadie. Prensa. No puede pasar nadie. Con permiso, no. Presidente, un mensaje, compadre. Es una orden de que nadie se ingresa, señores. Nadie ingresa. ¿Están llamando? Es una orden, no, porque nadie se ingresa, señores. Pero somos prensa. Es la orden de presidente, un mensaje. La orden de un comandante. La orden que nadie se ingresa. Les han dado una orden. Hacia atrás. ¿Por qué? ¿No hay pase dónde? ¿Hasta dónde? Pero díganos un límite, díganos un límite. No pasa a ningún lado. Hay orden con la prensa. Ahí nomás. Ya sabe, loco. Eso, tranquilo, maestro. Tranquilo, me compadre. Pasa, por favor. Ya, tranquilo, ya. Señores, usted que es el oficial. Nadie pasa. Pero estamos cubriendo noticias e información, señor. Totalmente se ha cerrado, totalmente, ni el periodismo. ¿Cuál es la orden? ¿Me puede decir? ¿Cuál es la orden que está pasando? Del comando conjunto, totalmente, nadie ingresa. 2, 1. Son las 12:30 de la noche. El Congreso está rodeado por los tanques por la decisión del presidente Fujimori de cerrar el Congreso. A esta hora nadie sabe cuáles serán las consecuencias de esta decisión. Son las 12:30 de la noche. El Congreso está rodeado por los tanques por la decisión del presidente Fujimori de cerrar el Congreso. A esta hora nadie sabe cuáles serán las consecuencias de esta decisión. Por favor, retírese. Retírese, por favor. De la CONACO, ¿no? Sí, pero por ahí. ¿No se puede? No se puede. Caso nacional, va a censurar la prensa. Ni siquiera los cables de las agencias del mundo. Los cables de la agencia de la U, de la Frankfurt, todo, está censurada. Parece que... Señores, no pase, se le está rato. Bueno, hemos presentado una moción de vacancia del cargo de la presidencia de la República porque este hecho ignominioso, inmoral y absolutamente inconstitucional coloca al presidente de la República fuera del marco constitucional y en consecuencia creemos que está incurso en la causal de vacancia por incapacidad moral. Más guardia. Fuera de acá. Respeto, usted no viene acá.
empujarme. ¿Sabes quién soy yo? Oscar, tranquilo. Un golpe de Estado donde el presidente, abandonando sus obligaciones y su respeto por la Constitución, ha pasado por encima de ella y con el apoyo de las Fuerzas Armadas, o por lo menos de sus jefes, se ha apoderado del Estado, ha clausurado el Congreso, ha decretado detención domiciliaria al presidente del Senado y a mí, ha tomado preso a mi primer vicepresidente, el señor Barrera Bazán. Vamos, retirarse. A retirarse. Cuidado. Saca la raya. Vamos, retirarse, por favor. Vamos, tenga la bondad, por favor, señor. Retírese, por favor. Tenga, por favor. Ya, señor. Se retira. Entonces se va con su colegio de abogados. Yo soy Carlos del Colegio de Abogados. Me baja la voz. Este es mi baja la voz. Y usted no me grite. Ya, este es mi colegio. Yo soy la autoridad acá, que se baja la voz. ¿Qué autoridad es usted? Ya, pues yo procedo. Más respeto, señor. Ya no hay nada, señor. Más respeto. Me acompañe. ¿Qué se ha caído usted? No sea el valiente. Suba, señor, suba. Que suba el carro. Que suba el carro. ¿Qué se ha caído usted? Yo soy de Carlos del Colegio de Abogados. Acá se retiran, acá. Saca el carro, señor. Saca la mano, maricón. ¿Cómo ha dicho? No soy este carro, la señor. No soy este carro. ¿Por qué? ¿Qué se ha caído usted, carajo? ¿Qué se ha caído? Señor, oiga. Atrás, atrás. Nadie. Por favor. Pero no trate de esa forma atacando al colegio de abogados, señor. Por favor. Déjalo. Y aquí viene el tema, básicamente hablando, en que ¿qué está pasando? Para que cualquier persona diga, ya es hora de un golpe de Estado. Lo que ocurre es que hemos sido tan mal educados y formados políticamente a lo largo de la historia republicana que lamentablemente caemos siempre en el tema del caudillismo, en el tema de que necesitamos un liderazgo con mano dura, mano fuerte. Y por eso es que hay gente que admiró mucho, por ejemplo, a Fujimori, hay gente que le tiene un respeto a tal o cual ex militar que fue gobernante, o cree que Antauro Humala va a poner ese orden y mano dura en nuestro país para acabar con la corrupción, cuando el señor ha demostrado ser un corrupto, asesino, y además de eso, ser un apologista del terrorismo, aparte de ser un confeccionista de prendas y objetos de Hello Kitty para salir en libertad. Fuera de eso, la verdad, quizá su problema es la insanidad mental que tiene, la drogadicción que tiene, que lo ha hecho pervertir dentro de esas ideas que la verdad que son tan congruentes con el fascismo
que quizá los izquierdistas lo manden a la derecha, ya que a los de derecha les dicen fascistas. Pero Antauro Humala es una persona que lamentablemente anda equivocada en la vida, precisamente porque en su hogar los adoctrinaron con una ideología que no tiene ni pies ni cabeza, y que ellos al final han creído que es lo mejor, lo cierto y lo adecuado. Pero Antauro es un violentista. Y no digo Antauro como persona. Como alguna vez ya les dije, yo he conocido a algunos amigos y personas que han tratado con él en algún momento y me dicen que es una persona muy tranquila, dicen así, es pata, es buena gente. El problema es cuando se le activa la situación ideológica y entonces comienza a despotricar y a decir cualquier tontería y se vuelve agresivo. Lamentablemente, tenemos una persona así que ha gestado dentro de nuestra desordenada mentalidad, digamos, una ganada categoría mental en la cual él va a imponer el orden. Y no solo por haber sido militar, sino porque es un tipo rayado, digámoslo así, como nosotros hablamos popularmente. Obviamente, en el caso de ellos, los han tachado de terroristas, porque perdieron la guerra psicosocial. El sistema contrasubversivo, direccionado del Pentágono, les aplicó el mote terrorismo y ellos no pudieron responder. O sea, perdieron la guerra de la propaganda. Creo de que justamente el origen, el Kennedy de nuestra sociedad que se constituyó un sistema etnopotearista. Se puede estar orgulloso, poder y todo. Y el mismo cronista, todo coincide que es un sistema colectivista, de muy peculiar clasificación, y ya muchos hablan de etnopotearismo. El etnopotearismo reivindica él. La identidad principalmente. Y ellos reivindican el socialismo. O sea, yo creo de que en el aspecto ideológico, puramente, hay bastante convergencia. Pero yo pregunto, ¿por qué tú es el porcentaje de lucha de los grupos políticos? ¿Por qué de los grupos políticos o terrorismo, el 99.9% son del MRTA de tendencia, y solamente el 0.01% de las Fuerzas Armadas criollas, son casi igual de terroristas? Entonces, nosotros consideramos por eso que haber una amnistía general, diferenciando los cargos peligrosos de terrorismo. Pero en términos que no hay que tener otra división sobre una guerra civil. Esa es la posición de este. Y no puedo salir en los terrorismos de la tabla, también sale en la izquierda macho, la que se lanzó de Turquía. Y a la izquierda roquista, que sale varios durante décadas de lucha armada y después trató al capitalismo de rostro humano, también será borrada del mapa. El espacio aéreo es nuestro. Está en poder de Chile, como bien saben. Las líneas aéreas chilenas ahí circulan como Juan en su plata. La Perú, así se llama. Es decir, los pilotos son aviadores de la Fuerza Aérea Chilena. Por el cielo peruano también circulan unas ondas que le llaman ondas electromagnéticas, que hacen que cuando ustedes prendan su radio escuchen sonido, que hacen que cuando ustedes hagan clic y prendan el televisor vean una imagen y un sonido. Esas ondas electromagnéticas están en poder de extranjeros también. Canal 2 del judío Baruch Imcher. ¿Qué tiene de peruano ese señor? Pero tiene DNI, igual que nosotros, como Elian Carr. Ella también es peruana, tiene DNI. O sea, son peruanos de DNI. Canal 4 está en el grupo mexicano, judío y de los Miroquesá. Extranjeros también o traidores, históricamente. Panamericana, el poder de Delgado Parker, que es tan peruano como la Coca-Cola. Y hablar de Canal N y todas las demás radios, gran. O sea, nuestra frontera del espacio está en el extranjero, está el poder extranjero. El suelo, o sea, la agricultura en bancarrota. El subsuelo, o sea, el petróleo, el gas natural, nuestro oro, nuestro zinc, nuestros metales, nuestras vidas, en poder de extranjeros. Nuestro mar,
Acá en el sur el poder es chileno. Nuestras 200 millas que nos quedan en la parte norte están en poder de flotas pesqueras coreanas, finlandesas y japonesas y rusas. Tenemos el mar más rico del planeta Tierra, pero tenemos un pueblo desnutrido. Ahorita el Congreso quiere suscribir la Convención del Mar. O sea, la Convención del Mar es la globalización de los océanos. Con eso, nuestro mar se va a reducir de 200 millas a 12 millas. Esto se llama Convención del Mar. O sea, globalización de los océanos. O sea, las grandes empresas multinacionales ya se parcelaron la tierra, los continentes, tierra firme. Ahí tienen Sao del Perú, Yanacocha, Piedrina, etc. Una vez que se han dividido, parcelado el continente, ahora se quieren parcelar el mar. En esas condiciones, a Estados Unidos le urge que la población peruana, boliviana, ecuatoriana borre de su memoria su historia, borre de su memoria lo que es amor a la patria, borre de su memoria lo que es soberanía, borre de su memoria lo que es frontera. Y por consiguiente, un ejército patriota es altamente peligroso. Entonces, han decretado que ya no hay servicio militar. Esos humanoides del Perú, esos subhumanos, perdedores, esclavos, deben ser tan inferiores que ni siquiera sepan usar armas, que sean pacíficos y que paren rezando a la Virgen María y al niño Manuelito, y que crean en la democracia, para que nos elijan cada 5 años al o al capataz que entró de poner. Que cuando hay alguien de violencia digan que radicales como es mal. Es mal. Los terroristas son terrujos. Los terroristas son terrujos. O sea, hay que volverlos por convicción domesticados. ¿Y acaso necesitamos de una persona así para imponer el orden? O sea, ¿no somos nosotros capaces, nosotros mismos, como individuos, como parte de una sociedad, de ser autocontrolables? O sea, nosotros mismos controlarnos. O sea, ¿nos falta alguien así de orate como Antauro Humala para que nos controlen? ¿Qué nos falta para poder tener ese autocontrol ante distintas situaciones de la vida, para que no exista ningún acto negativo en nuestro país, incluyendo la corrupción? Entonces dirán, yo no soy corrupto, dice uno que otro que esté viendo el video. Bueno, la verdad es que hay mucha gente que no es corrupta, quizá la mayoría de la gente, pero se ha normalizado tanto la corrupción que la gente vive en medio de la corrupción. O díganme, ¿quién de ustedes no ha buscado trabajo con vara con algún amigo en un municipio, gobierno regional o alguna institución del Estado? ¿O ha visto que eso ha pasado y se ha quedado callado? ¿O algún primo, algún tío, algún familiar, algún amigo, algún vecino ha entrado en este tipo de cosas? ¿O han apoyado ustedes alguna campaña electoral, incluso a veces inscribiéndose en el partido, para obtener después los réditos de la misma? Hay mucha gente, y eso es corrupción. Entonces, digamos, desde el momento en que uno le da una coima a un policía de tránsito porque uno se pasó una luz roja, porque se estacionó más tiempo en un lugar indebido, o sea, por lo que sea, ¿acaso eso no es corrupción? La verdad es que estamos metidos en este asunto sin darnos cuenta. Lo hemos normalizado, lo hemos aceptado y lo hacemos nuestro. Es más, lo abrazamos y es parte de nuestra cotidianidad. Pero el tema está en que aún así, con todo, queremos golpe de Estado. Por algo, la gente eligió a Castillo la vez pasada. No tiene equipo técnico,
es improvisado, no tiene plan de gobierno. Compañeros, si los jóvenes tienen un plan de gobierno para el país, tráigamelo. Si la sierra tiene un plan de gobierno para el país, tráigamelo. Si los productores, los emprendedores tienen un plan de gobierno que nunca ha sido escuchado, tráigamelo. Si los médicos, los partidos políticos, otros sectores populares olvidados y callados, hoy es el momento, preséntela para hacer un verdadero plan de cara al Perú. Porque no se trata de buscar a mi equipo técnico y le asigno un ministerio. No se trata de una repartija. Con la finalidad de decirle al país, a la juventud, que en un gobierno de Perú libre, en un gobierno del pueblo, llamamos a la juventud para que ellos sean los que ocupen los viceministerios, para que salga el desarrollo del pueblo peruano. La juventud no puede estar solamente parados en la esquina mirando. Pueblo peruano, estimados maestros, la renuncia de un sinvergüenza, ladrón y corrupto no puede alegrarnos al Perú. Que se vayan todos. El Congreso tampoco nos representa. Que renuncie el Poder Judicial. Los maestros y el Perú, todos los trabajadores, tenemos que salir a las calles. No queda otro camino. No nos queda otro camino más que la lucha. Vamos, queridos pueblos hermanos, vamos maestros, trabajadores, despedidos. Vamos aquellos maestros y aquellas personas, los trabajadores, los agricultores, los arroceros, los cafetaleros. ¿Qué esperamos? Ama de casa. Tenemos que volcarnos a las calles. Desde este momento no satisface una simple renuncia. Esto no solamente debe renunciar, debe ir a la cárcel, así como deben ir toda esta clase política putrefacta que no garantizan un desarrollo del país. ¡Viva la patria! ¡Viva los maestros del Perú! ¡Viva la huelga nacional del Magisterio Nacional! Adelante, la lucha recién comienza. Ahora o nunca, hasta la victoria. Yo no sabía al inicio qué cosa era una convención. Y al final, en la práctica misma, me di cuenta de que era una convención porque de ahí salía convencido de lo que tenía que hacer como trabajador, de lo que teníamos que asumir una responsabilidad como trabajador y como clase y como sindicato. Y por eso hemos dispuesto que una vez gestada y transparentada la unidad de las rondas, vamos a aperturar una oficina al lado del despacho presidencial, para que estar al lado del pueblo, al lado del gobierno, para que vean ustedes desde ahí, no solamente para luchar contra los flagelos, los que están afuera, sino para que controle mi gobierno, para que vean ustedes si estoy poniendo las uñas ahí, donde dicen que estoy robándole algo al país, donde dicen que estoy metido en actos de corrupción. Me someto a las rondas campesinas para que hagan una investigación. Hoy, a partir de ahora, porque soy rondero, y eso lo sé muy bien, coger ni un centavo de este país es ir contra la crianza de mis padres, es ir contra la dignidad y el esfuerzo de mis padres y de mi familia y de mis hijos. ¿Cómo puedo meter la mano? ¿Cómo puedo cerrar una cosa a espaldas y negar lo sagrado que es de esta patria? ¿Qué ejemplo le voy a dar a mis niños? ¿Qué ejemplo le voy a dar a mis hijos? Y por eso vengo a ratificar acá que cualquier actitud y cualquier persona, cualquier organización y cualquier empresa que quiere salir adelante y quiere trabajar, quiere emprender en el país y abusa de la confianza que le hemos dado, usted le da la mano y se manda hasta el codo, tengo la suficiente capacidad moral no solamente para corregir, sino también para sancionarla. Señor Castillo, en estas últimas horas también han aparecido cuestionamientos de personajes que lo conocen a usted de años atrás, como por ejemplo el exministro del Interior, Carlos Basombrío, quien señala que usted, como dirigente de CONARE-SUTE, en su momento, el año 2017, tuvo apoyo, vinculación del Movadef. Pero para que lo explique, espérese un momentito, quiero formularle la pregunta a don Pedro. Permítame. El señor Basombrío debe estar buscando algún puestito que no la va a tener en este gobierno, debe estar preocupado, ¿no? Le voy a sacar los zapatos y les voy a enseñar a rondar para hacer la verdadera justicia en el país como rondero.
Pero independientemente de los calificativos del señor Carlos Basombrío, ¿por qué no le responde o nos aclara? ¿Usted ha tenido vinculación con el Movadef? ¿Usted puede condenar el accionar del Movadef? Estoy diciendo, es un trasnochado y es un refrito de ustedes como medios de comunicación y como los exministros que están vinculando porque no tienen otra cosa que sustentar. Pero no lo responde. Ya nos dan los respaldos y aparecen otras cosas refritos. Entonces eso tenemos que hacer. Ustedes se la fríen y ustedes se la comen. Pero le estamos preguntando, candidato, precisamente para que... Hemos delindado en su oportunidad. ¿Usted puede condenar al Movadef? ¿Usted puede condenar al Movadef? Es la pregunta que le hace Pedro. No, ya no me... El pueblo es inteligente, sabe pensar, sabe con quiénes está. Ya no pongamos zancadillas en estas cosas que ya no les va a resultar. Sin ánimo de poner una zancadilla, usted no quiere condenar el accionar del Movadef, que es un movimiento político que apoya a Sendero Luminoso. Bueno, pregúntelos a ellos. En una marcha, pero ellos no postulan a la presidencia, el que postula es usted. De repente pueden haber gente de ese lado. En atención al reclamo ciudadano, a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas. Quien no lo haga comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo decreto ley. La Policía Nacional, con el auxilio de las Fuerzas Armadas, dedicarán todos sus esfuerzos al combate real y efectivo de la delincuencia, la corrupción y el narcotráfico, a cuyo efecto se les dotará de los recursos necesarios. Llamamos a todas las instituciones de la sociedad civil, asociaciones, rondas campesinas, frentes de defensa y a todos los sectores sociales a respaldar estas decisiones. Su discurso, que era cualquier cosa, terminó convenciendo a la mayoría de la gente porque decía cuestiones clave, como que se va a acabar la corrupción, como que tal o cual programa de la televisión basura se va a acabar. Raro, ¿no? Porque el grueso de la gente, según las mediciones de rating, que ven esos programas son precisamente los votantes de Castillo. En fin, pero la cuestión es esa. La gente en realidad lo que está buscando es esa mano dura para sí misma. Yo me pregunto, la verdad, a vista de lo que ha pasado en lugares donde se ha querido aplicar mano dura y la gente que la pidió cuando tuvo su autoridad y la autoridad quiso imponer la mano dura, salieron a protestar, a reclamar y a hacer un montón de cosas. A defender a quien tenía que ser puesto en orden. Los peruanos hemos llegado a un punto que hemos rebasado el límite de lo cuerdo, ¿no? De lo normal, soportable dentro de este tipo de situaciones. Nosotros criticamos los lugares en donde está plagado de ambulantes, por ejemplo, o los lugares en donde hay cierta cantidad de negocios que no son buenos. Y resulta que cuando llega la autoridad a ese lugar a desalojarlos, salimos a defenderlos. Que pobrecito, qué tal cosa, qué tal lo otra, que no puede ser, déjenos nomás, ya nos acostumbramos. Entonces, ¿para qué pedimos mano dura si al final vamos a defender a la persona que está cometiendo o el ilícito o de repente una acción que no debió de haber cometido? Hay normas, hay ordenanzas, hay leyes, etcétera, que están por las puras. Entonces, ¿por qué no se cumplen? Bueno, pues porque al principio hay mucha gente que no sabe que existen dentro de lo que vienen a ser los estamentos
de autoridad. Y en segundo lugar, los ciudadanos sabemos menos todavía de esto, o ya hemos permitido todo y decimos, pucha, qué rico es mi Perú, pasa esto, no te aburres, pasa lo otro. Perdón, está bien que uno no se aburra, pero ¿por qué nos tenemos que vanagloriar de algo que es malo, que es negativo? ¿Por qué tenemos que inflar el pecho ante situaciones que son negativas? La gente que vive en barrios picantes viene a decir, pucha, yo vivo en tal barrio, compadre, perdiste, yo soy de tal sitio, pucha, pasa esto, pasa lo, con orgullo. ¿Cómo me voy a sentir orgulloso de cosas tan negativas? ¿Cómo me voy a sentir orgulloso de vivir en un barrio de criminales con criminales y que pasan cosas horribles? O sea, hemos llegado a tan poco, a tan abajo, que nos sentimos orgullosos de eso. Y aún así, pedimos golpe de Estado. Y es hora que entren los militares. Y la verdad es que mejor no entusiasmemos a los militares con eso. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Sentados, tibios, no salir a manifestarnos, no proponer otras alternativas de solución. Creo que eso sería, pues, lo más incorrecto que puede hacer un peruano que verdaderamente vive la patria y siente amor por el Perú. Entonces, por eso es que yo propongo la posibilidad de un golpe militar democrático o la posibilidad de otra acción antijurídica, anticonstitucional, que nos saque de este aprieto. Porque lo que estamos viviendo no puede permanecer y tenemos que ver el futuro. Si me dicen, oye, tú quieres enquistar una dictadura. No, señores, odio las dictaduras. Pero la supremacía de la realidad me dice que tenemos que tomar una acción. A ver, en paréntesis, en la historia del Perú ya han habido situaciones así. Recuerdo al general Lindley en algún momento. Efectivamente, en 1962, si no me equivoco. La circunstancia era parecida, ¿sí? y entraron y dijeron, bueno, vamos a ordenar el país, entramos un año, lo ordenamos y nos salimos. Así es. Eso ya ha pasado en el Perú. Eso ya ha pasado. Y eso también ha pasado en el extranjero. O sea, no hay por qué temer. O sea, lo que se debe buscar acá, hombres que no ambicionen el poder, hombres que no quieran permanecer en el poder, hombres que no quieran usufructuar del poder. Ya vemos hombres de esas características en el medio civil y en el medio militar. Personas que no nos interesa entrar a un puesto ejecutivo porque nos morimos de hambre y para lucrar con él. Gente que no estamos vinculadas a ninguna empresa para hacer lobbies. Hay gente que no tenemos otro norte más que el Perú. Y si llegamos a eso, las personas que lleguen, cualquiera que fuere, que hagan las cosas correctas. Llamar a elecciones generales, que se realicen estas con igualdad de oportunidades y que salgan los resultados que tengan que salir y que se respete al ganador, pero bajo iguales formas de elección y bajo iguales formas y oportunidades de ejercer su voto. De lo contrario, esto no va a caminar. Que no me gustan las dictaduras, no me gustan. No me gustan. Pero vuelvo a repetir, ¿qué nos queda? O esperamos que lleguemos al conflicto total, al caos y a la convulsión y a la guerra civil, o ponemos un parche desde ahora. Porque vamos a otorgar el poder a gente que no está capacitada para ejercer el poder a través de un mandato ejecutivo, legislativo, etc. No necesitamos más problemas. La verdad es que López Aliaga y su gente se ha equivocado completamente en el camino, en el discurso, al comenzar a incentivar cosas que al final ya no corresponden ni a este tiempo, ni son necesarias. La izquierda, obviamente, ha salido a criticarlo, así, pero cuando pasaron las revueltas, cuando sucedió lo del autogolpe de Estado de Pedro Castillo y asume Dina Boluarte, ¿que no querían ellos guerra civil? ¿Que no estaban defendiendo la insurgencia? ¿Que no decían que si se dio ese golpe de Estado se podía gestar otro? Digo, ¿no fueron ellos los que comenzaron a promover las vacancias para Dina Boluarte? Y esto no es defensa de Dina, estoy recordando lo que ha pasado. O sea, la izquierda hace cuando quiere lo que le parece. Incluso llegó a movilizar gente violenta por todos lados. Pero no, son ellos las víctimas. Y cuando alguien que no es de izquierda sale con un discurso, la verdad torpe, que es absolutamente impertinente,
lo satanizan y lo exponen y terminan tratando de dejarlo mal. Claro, el problema está en que como la izquierda es la reserva moral y son los que nos ponen los estándares y los cánones de comportamiento, de actitudes y de cosas que tenemos que hacer, pues se arrogan eso todo el tiempo y la verdad es que hay gente que les cree. Pero la izquierda en realidad es la gran industria mundial de la mentira. La izquierda siempre ha mentido y siempre va a mentir. Es absolutamente baja, rastrera, y la verdad es que son incapaces de tener moral. Es gente que apela a lo que sea con tal de conseguir los objetivos. Y el problema es que hay gente que les cree. Yo no soy comunista, yo no voy a meterle mentira, no, yo no soy comunista. Porque yo no soy comunista. Entonces este será un gobierno, sí, humanista, porque pondrá en primer lugar, en centro de atención al ser humano. Yo soy formado en teología y liberación, yo soy humanista. Claro, seguramente tú, Jaime, has leído tantas cosas que se han dicho y se han escrito sobre mí. Sí. No, yo no soy socialista. No, yo creo que ya el mundo de hoy, la América Latina que viene, requiere un salto adelante. Vamos más allá del socialismo, incluso más allá del capitalismo salvaje, como lo llama el Papa Juan Pablo II. Yo creo en un proyecto, y así lo llamamos aquí, humanista. There is not communism or Marxism in our ideas. Our political philosophy is representative democracy and social justice in a well-planned economy. They will... Does that mean that you intend to run the government by yourself? Or will there be... Myself? Not you, but your party. Will there be participation of other political parties? Not a big participation, because the president wanted to design the majority of the minister, of the member of the government. He asked us to help him. He asked us so that we permit that our men take part in the government. At the beginning we were not interested. You said that in 18 months or so there will be free elections in Cuba. When this time comes, will all political parties be allowed to run candidates in these elections? Yes, of course. All political parties, including the directorial? Of course, if we don't give free to all the political parties to organize, we are not a democratic country. We have fought for the democracy here and for the freedom of our people. We don't want to stop and to put any difficulty to anybody. We believe in democracy. Lo que pasa es que el Perón está confundido, está socialmente confundido en cuanto a las ideas de izquierda, pero también es un social confuso el izquierdista porque no da pie en bola con lo que tiene que ver con su ideología. Y entonces aquí viene el asunto. El izquierdista peruano no es ni siquiera dialéctico. Así que busquen un poco sobre este asunto para que se den cuenta contrastando con las declaraciones de los políticos de izquierda que tenemos. Y por otro lado, el tema del golpe de Estado, lo único que va a hacer es quizás gestar una nueva constitución, sí, pero a medida de los intereses de quienes tomaron el poder y después ya no lo van a querer dejar. No es transitorio, tampoco es democrático. Entonces, si uno dice en defensa de la democracia tal cosa, qué tal contradicción, ¿verdad? No tiene sentido. Y yo creo de que uno, a pesar de que podamos estar quizá de acuerdo con que se hizo una jugada para hacerle un daño a un candidato, en este caso a López Aliaga, porque en lo personal yo pienso que es así. Esto se pergeñó exclusivamente para que se le hiciera el daño y él no pasara a segunda vuelta. Y por otro lado, yo también creo, aunque no la creo partícipe de esto, creo que estuvo enterada desde un principio de esto, Keiko Fujimori siempre lo supo, simplemente se quedó tranquila y por eso es la gran pasividad y tranquilidad que tuvo durante el lapso de inicio de campaña hasta estos días. O sea, no es una persona enérgica que defienda la democracia. Ella está muy bien acomodada con sus intereses, sabiendo lo que va a pasar y que ya iba a irse a segunda vuelta, porque sigue subestimando a los demás candidatos, creyendo que ella va a ser presidente. La verdad es que nos volvió a meter en un problema, porque yo les digo lo siguiente, ¿qué hubiera pasado si ella no postulaba? ¿Pasaba por aquí? La verdad no lo sé.
Pero hay un detalle. Difícilmente hubiéramos tenido a Roberto Sánchez en segunda vuelta. Quizá el muñeco armado de Nieto, digo el muñeco armado no por el muñeco que arma a la izquierda todo el tiempo, sino porque para mí Nieto es un muñeco armado para esto, es un oportunista que se convirtió en outsider y que, más allá de esa postura caviar que tiene una base marxista que no la va a dejar nunca. Eso queda grabado en la mente. Y en algún momento alguna cosa negativa iba a pasar. Pero la verdad es que hay gente que dice, prefiero a Nieto que a un radical. Yo digo que es la misma cosa. Porque al final de cuentas los problemas que gesta la izquierda son terribles para todos los países. Y el ingreso de Nieto o de López Chau hubiera sido un problema enorme para nuestro país. Y es que no se trata de que ellos tengan o no carnet de la Internacional Socialista, sino que se van a decantar o por el progresismo o por una izquierda absolutamente populista que termine gestando nuevos pobres y gente que esté asidua al asistencialismo. Y esto es alinearse con México, Brasil y otros países más que están metidos en esto del bloque castrista a través del Foro Sao Paulo, ¿no? Socialismo siglo XXI, Grupo de Puebla, etc. Todo esto es un gran andamiaje para tomar el poder en varios países. Y lamentablemente nuestra ciudadanía no es capaz de investigar, no es capaz de averiguar, no es capaz de darse cuenta de lo que habla, ni lo que dice, ni tampoco por quién vota. Y ahora López Aliaga, que está buscando que la auditoría se haga sin la proclamación para el tema de lo que viene a ser los resultados de primera vuelta y pasar inmediatamente a una segunda vuelta, cosa que no creo que consiga, también ha dicho que no va a juramentar como senador, que lo haga su executario. Nosotros estamos de acuerdo, no porque sea consecuente, sino porque lo único que va a darse si es que López Aliaga termina como senador es un gran circo durante el tiempo en que el gobierno que entre lo permita. Porque si entra a la izquierda, estamos ante una situación probablemente bastante cáustica y muy conflictiva de cara a lo que podría darse en nuestro país. Es una despatarrada absoluta. Y en el caso de que él esté, eso va a ser un circo porque yo creo que se va a medir mucho menos para hablar, para discutir, para debatir y para decir cosas. Y la verdad es que no digo yo que él tenga un problema emocional y que necesita un psicólogo. Yo creo que es parte de su personalidad. Y dentro de su personalidad, mezclado con ese tema de raíz política que pueda tener, lo hace enfrentarse de esa manera. Lo hace ser por momentos un provocador, por momentos una persona que responde sin ninguna clase de filtro, que muchas de sus respuestas sin filtro son realmente sinceras, veraces y contundentes, y otras no. Otras son demasiado agresivas. Pero lamentablemente hay que buscar que entrar en su contexto para entenderlo primero, y segundo, si uno no puede entrar, lamentablemente se convierte en, todo el tiempo, combustible de sus detractores. Así que consideramos que está bien que no llegue al Senado. Pero el problema es que no solamente el daño ya se hizo, sino que ¿quién después de todo esto va a confiar en el sistema electoral peruano? ¿Y quién se va a encargar de arreglarlo? Ahora sale que Vladimir Mesa también, por ejemplo, va a tener una representación en diputados. Discúlpenme, pero a mi opinión y sabiendo cómo es Vladimir Mesa, aquí hay un arreglo. Yo creo eso. No lo denuncio, no lo acuso, pero es mi opinión. Yo creo que hay un arreglo, sabiendo cómo es el modus operandi de este señor y que en realidad lo que buscaba era eso, tener una dirimencia en el Congreso. Seguramente lo va a lograr porque si así el Partido Morado la vez pasada también logró salvar su inscripción y también al mismo tiempo colocar gente en el Congreso cuando no le correspondía, esta vez también lo tiene que hacer. ¿Qué va a pasar? Bueno, habría que ver si es que vale la pena seguir trabajando con la gente que está en OMPE. Habría que tener en cuenta si es que la fórmula de Hunt, que es la que genera este tipo de situaciones, es la más adecuada. O sea, hay varias fórmulas y hay varias maneras de poder llegar a elegir no solamente a un presidente, a un congresista en general, o sea, diputados, senadores, etc.
Y me parece de que este tipo de circunstancias demuestran hasta dónde puede estar algún organismo corrupto o ser corruptible o ser plausible de tener errores, ¿no? O la muestra clara de que todo es posible. Sin embargo, parece que hay cosas que no son posibles. Y ojalá que una de esas no sea solo que de repente López Aliaga no consiga sus fines de poder llegar a segunda vuelta, sino que no se dé el golpe de Estado con nadie. Ni ahora, ni si es que gana Roberto Sánchez, que es lo más probable. Yo, la verdad, no quiero ver la Keiko Fujimori de presidente. No la quiero ver de presidente, ni de política, ni de nada. Ha hecho ya demasiado daño. Pero siempre va a haber una disyuntiva, porque ante cualquier circunstancia, la izquierda es la peor opción que existe. Yo le arranco de la cadena al primer centinela, Antauro Humala. El video que vemos evidencia la cercanía del candidato Roberto Sánchez y su apoyo a Landau Lasso, 20 años después, en el que fueron asesinados policías. Claramente, Sánchez deja constancia que para él fue un acto político. Compatriotas, tiene que ver con ese hecho que algunos solamente quieren referirlo como una acción militar en el año 2005. Porque también fue una acción de los propios ciudadanos que acompañaron no una incursión militar, sino una acción política. Este video tiene poco más de un año. Antauro Humala lo publicó, inmortalizando lo que llama celebración por los 20 años del llamado Landau Lasso. Lo acompaña también el excongresista José Vega y los actuales parlamentarios Alex Flores y Margot Palacios. El candidato presidencial destaca en la mesa principal, resaltando la figura de nada menos que un condenado por el asesinato de 4 policías y decenas de heridos. Como bien lo ha señalado en otro evento aquí mismo hace algunos meses, compañero Antauro, usted decía que hoy nuestro levantamiento es una revolución democrática que reafirma ya no las balas, sino la capacidad de organizarnos, de construir un programa patriótico para refundar nuestra república. En esta reunión, Sánchez deja claro que la violencia etnocacerista, como método, no le preocupa y prácticamente la avala, y que entre ambos hay un compromiso y alianza política sólida. Estamos, Antauro, compatriotas, como uno más, poniendo a disposición todo nuestro trabajo para que nuestros líderes de las regiones ahora, compatriotas, en una buena plancha que conduzca ese liderazgo articulado en el Senado, en los diputados, los gobernadores, los alcaldes del movimiento popular, construyamos ese poder popular, porque eso no se va a resolver en estas elecciones nada más. Necesitamos un proyecto político, histórico, de aquí a 30 años. Así fue como finalizó aquel discurso. Le ofreció un pacto para permanecer en el poder 30 años. Y Roberto Sánchez, la verdad es que es demasiado listo como para que nosotros caigamos en sus garras, que no son suyas en realidad, son prestadas. Y no quiero imaginar un Perú destruido, un Perú que no ha podido avanzar desde la época de Ollanta Humala. Es demasiado como para que la gente siga creyendo de que hay una derecha que gobierna y se crea la narrativa de que Keiko Fujimori es la que gobierna y que no es la izquierda. No, señores. Quítense esa idea de la cabeza. La izquierda no gobierna. Desde que ingresó al gobierno Ollanta Humala. Desde ahí, la izquierda ha tendido sus tentáculos a más no poder. Si no, Castillo nunca hubiera ganado. Se hubiera evitado eso. Así que no crean que es la derecha la que gobierna. ¿Hay un deep state? Sí. ¿Un estado subterráneo? Sí. ¿Una caviarización absoluta que está ligada directamente a la corrupción? Por supuesto que está. Pero de aquí a que Keiko gobierne con tal o cual, no, eso no es cierto.
¿Hay una cuota de poder impresionante? Sí la hay. ¿Hay cosas que puede conseguir? Sí las puede conseguir. Pero no gobierna. Así es que creo que es necesario que ustedes busquen un poco más de información, utilicen el análisis para que se den cuenta de cómo realmente están funcionando las cosas. Pero golpe de Estado. Golpe de Estado es lo menos necesario en nuestro país. Ya les dije, esto de aquí corta libertades. No sabemos la tendencia, no sabemos para dónde va a ir ese golpe de Estado si se ejecuta. No sigan dándole ese edulcoramiento a los militares y a los medios de comunicación. Deberían de evitar, digo yo, deberían, por sentido común, por amor al Perú, deberían de evitar de entrevistar a esos militares en retiro, etcétera, que están hablando de un golpe cívico-militar y que ya es momento y que es tiempo. Por favor. Ya hemos pasado por estas cosas otras veces como para seguir embarrándola y seguir dando ideas que no son buenas, son pésimas. Ya basta de esto. Busquen cómo han sido los golpes militares en nuestro país. Busquen para dónde van los golpes de Estado. Una cuestión absolutamente terrible, imperdonable, inaceptable. La democracia siempre tiene que estar primero. ¿Y quiénes la tienen que defender? Nosotros, los ciudadanos. Porque los que hacen política solo defienden sus intereses. Muy bien. Nos encontramos en otro video. Vamos a hablar más a profundidad seguramente de algunas de las cosas que hemos mencionado hoy día, en este video. Pero yo la verdad les quiero dejar eso en la mente como para que saquen sus propias conclusiones sobre el tema de lo que es el golpe de Estado relacionado a esa indignación que cualquiera de nosotros puede llegar a tener, que es totalmente genuina, la desesperación ante el abuso en contra de la democracia y del derecho de todos nosotros, y la verdad, en lo que es incontrolable, ¿no? El problema social de nuestro país que ha decantado en tener pésimos presidentes, en que tengamos malos candidatos en general, y que al final de cuentas sigamos con una narrativa inventada por la izquierda sobre un tema que tiene que ver con el crecimiento tan bajo de nuestro país. Que podríamos estar mejor, lo podemos estar, y mucho mejor. El problema es ese, seguir creyéndole a la izquierda y que esa señora acá siga postulando para fregarnos el destino. ¿Qué podemos hacer? Muy bien, estamos de vuelta en cualquier momento. Gracias por haber estado aquí con nosotros.